Amigos ecuatorianos, a mí no me hace feliz comentar estos temas. Yo no saco nada, no busco nada. Lo único que quiero es que entendamos cómo se maneja el mundo y que partamos de un concepto que es importante. Lo que hoy está pasando en Venezuela, mañana nos puede pasar a nosotros. O le puede pasar a un tercero, un cuarto, un quinto país. Y entonces, hoy miramos las cosas con una liviandad, sin profundizar. Y si mañana, yo vuelvo a decirlo lo que dije el martes pasado, si la señora Tamaín mañana, en febrero, cuando tengamos la primera vuelta electoral, se le ocurre decir, saben que ella ganó en primera vuelta a fulano de tal, y quedó en segundo lugar tal, pero como la diferencia es de tanto, está prácticamente electa la persona y aquí está la carta para posicionarla. Y usted dice, pero ¿cómo llegó a esa cifra? Ah, no, eso no importa, ya llegó a la cifra. ¿Les gustaría que eso pase? Si me dicen que les gustaría, no hay nada que conversar. Pero si me dicen que eso no se puede hacer, que tiene que la información del total de las elecciones tiene que irse desagregando acta por acta. ¿Se han visto cómo es una elección? Uno se sienta y comienza, está la casa de qué pasa y comienzan a aparecer las primeras informaciones. El 1%, el 3, el 4, el 5, el 8, el 15, el 20, y se comienza a ver. Y luego ya comenzamos a ver por provincias. Y decimos, miren, Guayas ha ganado, en Manabí también, en Pichincha perdió, en Azuay también, y así. No le van a dar una cifra global y decir que se chupen el dedo y que ya pasaron las elecciones y que está bien electo. Esto lo vuelvo a decir como una cuestión preliminar para poder analizar el tema. Si eso ustedes creen que es lo que pasa, que el compañero es revolucionario y le ataca a la OEA, que es una organización caduca, y no, están perdidos. Están perdidos porque están metiéndose en unos vericuetos que no los van a llevar a analizarlo al tema con frialdad. Ahora, ¿qué pasó del miércoles acá? Lo poco que vamos a comentar. Se reunió el Consejo Permanente de la OEA. Aquí primero tengo que decir algo que es importante. ¿Quién es la OEA? Porque claro, nos estamos acostumbrando a la palabrería barata. Porque es la OEA la que no aprobó, o la OEA la que sí aprobó. Pero ¿quién es la OEA? La OEA son los países miembros de la OEA. ¿Acaso que la OEA es un organismo que está al margen de los países? En la OEA votan los países, se expresan los países. Si no estás de acuerdo, votas en contra. Si estás a favor, votas a favor. Si no, te abstienes o por último no vas. Pero la OEA es la suma de toda América, la suma de toda América. Entonces no puedes decir López Obrador. Es muy predecible, dice, porque la OEA no es un organismo ni democrático ni autónomo, ni representa a los países de América. Sálgase López Obrador, sálgase, porque no puedes mandarse esos shows baratos. O sea, la OEA no representa a los países de América. ¿Y qué haces tú en la OEA? Si no les gusta la OEA, que a mí tampoco me gusta, que les cuento, como organización, pero a la hora de votar, votan los países. Entonces, no es que la OEA fracasó, porque lo que se tiene que decir es, tales países con nombre y apellido, actuaron bien, actuaron mal, nos tomaron el pelo, pero no es la OEA, pues en su conjunto, porque ¿cómo se manejaron? Ahí están. ¿Qué es lo que pedía en lo sustancial? Porque de lo que voy a analizar, ustedes se van a dar cuenta que no les dio la gana de aprobar la resolución de la OEA a determinados países, porque esto está, fundamentalmente esto se centra en 3 países, que son los que le tomaron del pelo a toda América, que son Colombia, México y Brasil. Esos son los países que nos tomaron del pelo. Nos tomaron del pelo porque creen que somos pendejos. El proyecto de resolución de la OEA decía, instar al Consejo Nacional Electoral a que publique inmediatamente los resultados de la votación a nivel de cada mesa electoral, lo cual es un paso esencial, y que se lleve a cabo una verificación integral de los resultados con presencia de organizaciones de observación independientes para garantizar la transparencia, credibilidad y legitimidad de los resultados. Esto es lo básico. El resto hay unos cuantos párrafos más que ni pinchan ni cortan.
que se publiquen los resultados por cada mes electoral y que la verificación de los resultados sea con presencia de organizaciones de observación independiente. ¿Por qué razón? Porque el Consejo Nacional Electoral en Venezuela, igual que el Tribunal Supremo de Justicia, igual que los demás órganos, el Fiscal General del Estado, la Fiscalía General, están cooptados por el gobierno de Maduro. Y si no quisieron dar ni siquiera desagregada la información, ellos van a ser los que verifiquen y resuelvan sobre el mismo tema, no lo van a hacer. Sobre esta resolución, 17 países votaron a favor, se requerían 18 votos. 11 se abstuvieron, ya vamos a hablar de los 11, y se ausentaron 5. Entonces, ¿qué es lo que pasó? Fíjese fíjese Jairo, cómo titulan mucha información. La OEA rechazó la resolución tal. No, la OEA no rechazó nada. En esta votación hubieron 17 a favor de la resolución, se abstuvieron 11 y se ausentaron 5. Nadie dijo yo estoy en contra del proyecto de resolución. Nadie. Por lo tanto, no tuvo oposición, solo que no tuvo los 18 votos. Ahora, ¿quiénes se abstuvieron? Brasil y Colombia, de los que hay que destacar. Hay una cantidad de países, Barbados, Belice, Granada, San Cristóbal y Nieves, Santa Lucía, Antigua y Barbuda, Bahamas, de los más importantes de los 11, que obvio se abstienen, porque Venezuela les vende el petróleo, les vende los combustibles. Ellos dependen del gotero de combustibles que les da Venezuela. Entonces no van a ser tan idiotas de pelearse con Venezuela, siendo que ellos, el consumo diario de combustibles depende de lo que les venda Venezuela. ¿Y quiénes abstuvieron? México. Obviamente Brasil y Colombia se abstuvieron. No votaron, Brasil y Colombia. Brasil, que había dicho de todo. Había dicho de todo Brasil. Colombia lo mismo, el canciller brasileño dijo de todo. Celso Amorín, que lo mandó el presidente López Obrador, Lula da Silva, lo mandó, dijo, para que sea mis ojos, Sucede que no sirvió de nada todo lo que dijeron, lo que dijo el canciller brasileño, lo que dijo el mismo Lula, las declaraciones que hizo con Biden, Lula. Entonces, todo esto, por eso dijo Celso Amorín, creo que es la declaración más importante que se ha dado, en fecha anterior a la resolución de la OEA, al tema de la OEA. El gobierno, dijo Celso Amorín, ex canciller de Brasil y delegado del presidente Lula, para que concurra a verificar, a ser una persona que verifique cómo se dan las votaciones. Dijo, el gobierno ha dado hasta ahora un número, pero tiene que mostrar cómo llegó a ese número, acta por acta. Si el tema es clarísimo. Entonces, y de pronto Brasil se abstiene. Se abstiene, el partido de los Trabajadores de Brasil se puso a favor de Maduro y entonces le tembló, le creó un Parkinson que no sé hasta cuánto le va a durar a Lula. No sé hasta cuándo le va a durar lo que dijo el Partido de los Trabajadores, que las elecciones en Venezuela fueron democráticas y soberanas. Entonces Lula cambió, se viró como tripa Lula. Colombia fue lo mismo. Colombia fue un tema feo, porque el canciller venía diciendo algo, luego se abstienen, y al otro día de que se abstienen, el miércoles 31 de julio, ya después de la última entrevista que tuvimos, Jairo, por primera vez se le oye la voz a Petro sobre este tema, para pedir un escrutinio transparente del conteo de los votos, y propuso llegar a un acuerdo entre gobierno y oposición que pueda ser entregado como una declaración unilateral de Estado al Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas. Ándate pa'l carajo, Petro. O sea, pedir un escrutinio transparente, eso tenía la resolución de la OEA, ¿por qué no votaste? Pero luego que este acuerdo parta de que vaya a ser un poco bendecido por el Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas, en donde tiene poder de veto Rusia y China. ¿Qué crees? Somos pendejos, no quiero decir la palabra exacta. O sea, donde Rusia y China, con la sola presencia, se acabó cualquier deseo en contra de Venezuela. Entonces, le toman del pelo, creen que somos pendejos, Raimundo y todo el mundo. Entonces, se da la resolución esta de la OEA. Una resolución que en definitiva no hay resolución, sino que no se aprobó la resolución.
Luego es necesario indicar lo siguiente: Cristina Fernández, que creo que de las pocas voces se ve que, igual que el presidente de Chile, que algo de coherencia tiene, exigió al poder electoral venezolano publicar las actas de las elecciones. Y Cristina dijo además lo siguiente: desde acá les pido, no solo por el pueblo venezolano, por la oposición, por la democracia, por el propio legado de Hugo Chávez, que se publiquen las actas. Eso es lo que tenemos que pedir. Y luego dijo algo que hace ver que ella está en otro patín. Ella está en otro patín. Cuando dice, estoy muy contenta, ayer estaba preocupada porque la principal líder de la oposición, María Corina Machado, nos había comunicado que estaba en la clandestinidad por Twitter. Pero hoy la vi encabezando una manifestación en Caracas. O sea, más claro lo que dice Cristina Fernández. El Papa, no, pues el Papa es genial. El Papa, este papito, el potato, invita a todas las partes a buscar la verdad. O sea, para él no hay la verdad. Y a todas las partes. O sea, aquí hay un problema de falta de transparencia electoral. Invita a todas las partes a buscar la verdad y a ejercerla con moderación. A solucionar los conflictos a través del diálogo. El diálogo en Venezuela, ¿qué diálogo puede haber en Venezuela? Tener en cuenta el verdadero bien de la población y no los intereses partidistas. Oye, papá, déjate joder. Dedícate a dar hostias, dedícate a otra cosa en el Vaticano, o sea, pero ¿qué crees que somos? O sea, este es de los papas que hemos conocido, es de lo peorcito que ha habido. Y luego dice, encomendamos este país, a Venezuela, a la intercesión de Nuestra Señora de Coromoto, tan amada y venerada por los venezolanos, y a la intercesión del beato José Gregorio Hernández, cuya figura nos une a todos. ¿Qué tal? Es el papita. Pero viene el caso Chile. Y hay unas declaraciones del canciller Alberto von Claveren que son importantes leerlas. Pero hay una cuestión sobre Venezuela, hay dos o tres cositas. La una, refiriéndose a Venezuela, dice, yo prefiero hablar de un régimen autoritario, pero que en la práctica equivale a dictadura. Lo dice el canciller de Chile. Y se supone que hay un gobierno de izquierda. Lo mismo la señora Cristina Fernández, fue presidenta de Argentina, y un gobierno que se supone que era de izquierda. Lo mismo Lula, que dijo unas cosas y ahora dice otras. Pero el canciller de México dice algo, Jairo, y ciudadanos que me escuchan, que quisiera que lo oigan despacito, porque es una realidad. México, dice el canciller chileno, México siempre invoca el principio de no intervención, o sea, ellos no se meten, y eso lo hace inhibirse de opinar, incluso sobre temas de democracia y derechos humanos. Ese es México, lavatorio de manos, México lindo y querido, cuates, todo, pero a la hora de la verdad no pasa absolutamente nada. Ya después de que pasa todo esto, y de que con la ausencia o con la abstención no contribuyeron a que se apruebe esa resolución, los gobiernos de Brasil, Colombia y México el jueves 1 de agosto lanzan un comunicado en donde dicen que el principio fundamental de la soberanía popular debe ser respetado mediante la verificación imparcial de los resultados. Recordemos la palabrita, verificación imparcial de los resultados. Y invocan los esfuerzos del diálogo y etc. cosas. La Unión Europea señala, por voz de su vocero Josep Borrell, que los resultados de las elecciones presidenciales de Venezuela no pueden ser reconocidos por la Unión Europea. El secretario de la ONU, otro lavatorio de manos. El secretario de la ONU, Antonio Guterres, hizo un llamado este viernes, 2 de agosto, a todas las partes en Venezuela a resolver cualquier disputa electoral por medios pacíficos. Oye, ¿en qué estás? ¿En la Luna, en Marte, en Júpiter? ¿Dónde andas, Guterres? A resolver por medios pacíficos, cuando Maduro lo que hace es resolver los temas metiendo presos a todo el mundo. Obviamente que dice que se critica los arrestos y detenciones arbitrarios, pero la resolución del conflicto no se va a resolver por medios pacíficos. Venezuela no va a dar su brazo a torcer.
Hecho subsecuente, Lula viaja a Chile el día de ayer, que es una visita programada desde hace tiempo para firmar una cantidad de convenios con Brasil. Dios lo salve a Chile. Dios lo salve a Chile, porque donde está Brasil está una potencia explotadora. Y Lula dijo, el compromiso con la paz es lo que nos lleva a llamar a las partes al diálogo y a promover el entendimiento entre gobierno y oposición. O sea, el diálogo. ¿Cuál diálogo? ¿Por dónde el diálogo, hijo? ¿Qué te hace el pendejo? ¿A cuál diálogo? El respeto por la soberanía popular es lo que nos mueve para defender la transparencia y resultados, sostuvo Lula. Y a cambio de lo que dijeron el jueves anterior, donde dijeron que se lleve a cabo la verificación de resultados con presencia de organizaciones de observación independientes para garantizar la transparencia. Ya cambió, ahora ya defender la transparencia y resultados. Aterriza, Lula, ¿cuál es transparencia y cuáles resultados? Y viene de lo último que conocemos. El presidente Maduro, porque cuando una persona pide algo a determinada instancia, es porque sabe que le van a dar la razón. El Tribunal Supremo de Justicia de Venezuela está cooptado por el gobierno. Entonces presenta un recurso de amparo el presidente. ¿Para qué? Para accionar al Tribunal Supremo de Justicia, que no tiene vela en el entierro en el tema eleccionario. Entonces el tribunal pide las actas y el Consejo Nacional Electoral le entrega las actas, indicando que ya ha ganado Maduro con el 51.95% y que ha perdido González Urrutia con el 43.18%. Y que esto lo van a analizar en los próximos 15 días, en un lapso de hasta 15 días que pueden ser prorrogables. O sea, quemar tiempo, como en el fútbol. Estás ganando, quema tiempo. Te lesionas, gritas, te pasa algo, te quieres morir en la cancha. ¿Por qué? Porque van apagando una oposición que no puede estar en las calles permanentemente. Y mientras tanto, la oposición sigue insistiendo en las 24.532 actas que fueron publicadas y corresponden al 81.7% del total de actas, y respecto de las cuales el presidente, el señor Edmundo González Urrutia, habría alcanzado el 67% de los votos sobre Nicolás Maduro, que habría obtenido el 30%. Y que obviamente venció a Nicolás Maduro en 23 estados del país y en el Distrito Capital. Entonces viene la conclusión de este tema. La conclusión de este tema, que es la siguiente. Que lo dije y lo vuelvo a decir. El mundo se puede parar de cabeza. Vamos a poner un ejemplo ya como conclusiones de este punto. Que la OEA hubiera aprobado la resolución de la que tanto la gente habla. Aprobaron la resolución y ¿qué pasaba? Nada. Porque la resolución insta a que se respeten los resultados y que se verifiquen las actas. Maduro decía, ya le envía al Tribunal Supremo Electoral para que las verifique. ¿Qué pasaba? Nada. ¿Cuál es la única forma de que las cosas cambien en Venezuela? Con una reunión internacional, con una decisión internacional, no va a cambiar nada. Nadie, a ningún gobernante del estilo de Maduro, que ha habido mucho en la humanidad, lo van a sacar, si no es cuando se acaba el gobierno por la fuerza. Él no va a salir. Él no va a salir. Entonces la única forma, escuchen esto, de que él salga es cuando las Fuerzas Armadas de Venezuela, que son los árbitros, él dice el árbitro es el que tiene la palabra, dice Maduro, refiriéndose al Consejo Electoral. No, el árbitro de Venezuela es las Fuerzas Armadas. Esos son los que deciden. Y mientras la cúpula se mantenga y la cúpula se imponga a los mandos medios y los mandos inferiores, en Venezuela no pasa nada. Es imposible que caiga Maduro. Y lo van a pelotear al mundo, le van a estar tomando del pelo. Tenemos 15 días para que el Tribunal Supremo de Justicia de Venezuela diga qué pasó con las actas, y 15 días prorrogables. Y ahí van calentando, y mientras Maduro se sigue quedando, Guterres está en la luna, el resto de países cumplieron su objetivo de defender lo que pasa en Venezuela. Pero vuelvo a repetir lo que pasó con López Obrador. López Obrador dijo que, refiriéndose a las elecciones del domingo,
28 de julio. Dijo López Obrador, pero hay que dejar constancia que no hubo violencia en las elecciones. Entonces, el que oye eso dice, que bien López Obrador, ¿no? No hubo violencia, por lo tanto, que se quejan. Si no es un problema de violencia o no violencia, es del conteo de los votos y de que no se dio la información desagregada. Pero además, ¿qué pasó con López Obrador en el 2006? Hubieron elecciones en México donde él perdió. Y él llamó a la gente a las calles. Llamó a la gente a las calles, lo que calificó un fraude por Felipe Calderón. Y 2 semanas la gente estuvo en las calles de México protestando por el fraude que hicieron a favor de Felipe Calderón y en contra de López Obrador. Entonces, ¿qué debíamos contestarle a López Obrador y para qué? ¿Para qué hiciste salir a la calle las 2 semanas? Si acaso que hubo violencia en las elecciones aquellas en México, no hubo violencia. Entonces, ¿por qué hiciste semejante vaina? Entonces ahí aparece la doble cara de la gente. Yo actúo de esta manera en unas condiciones y actúo de otra manera en otras condiciones. Pero son gobiernos que perennizan. En el mundo, imaginemos el mundo, no tengamos la visión limitada de las cosas. En el mundo no existe, por lo pronto, no existe otra forma, salvo la que existe en determinados países, que lo voy a comentar. No existe otra forma de elegir gobernanza si no es por la vía de elecciones, que no es la vía más democrática. ¿Por qué? Porque unas elecciones, porque alguien puede decir, pero doctor Tandazo, ¿usted cree que las elecciones reflejan la democracia? No. Reflejan el interés de los partidos, movimientos políticos, están en la palestra, cómo se mueven, no necesariamente los mejores personas llegan al poder, se manipula la conciencia electoral de la gente, porque la gente, lo que decía Winston Churchill, los pueblos se dan los bienes que se merecen. A veces vota en contra de sus propios intereses sin darse cuenta. Se elige al cambiado, al que no debía llegar. Pero eso de sistema existe, no hay otro. Y si no, indíquenme cuál otro sistema hay. Peores son los sistemas de elección indirecta, como el caso de elecciones como la de Cuba, donde hay un solo partido político, no hay más, solo hay uno, lo mismo en China. Uno solo. Entonces no hay la posibilidad de que exista un oponente. Lo que diga la dirigencia del Partido Comunista de Cuba, eso es. Y ahí no hay elecciones más que lo que ellos eligen entre ellos. Entonces, claro, Cuba tiene 5 años en el poder. El mismo sistema. Rusia está desde 1917. Nicaragua está 18 años del último periodo. La China está desde 1949. Entonces, claro, esos son los respaldos que tiene Maduro. Ningún gobierno fuerte de tinte dictatorial se va solo. Todos los gobiernos que han tenido este afán de perennizarse, cuando se han tenido que ir, se han ido directamente a la fosa común. Ellos no salen solos, sino díganme un dictador que ha salido y pues está disfrutando en otro país de lo que pasó. O sea, a todos les ha pasado lo mismo. ¿Y por qué se aferran al poder? Porque no pueden soltarlo. Muchos de ellos inician bien el poder, pero luego se corrompe. Por eso ese viejo aforisma que dice, el poder corrompe, pero el poder absoluto corrompe absolutamente. Cuando te demoras mucho en salir, después ya no te vas. Ya no te puedes ir porque has hecho tantas vainas que sabes que saliendo vas directo a la cárcel. Entonces te aferras y después terminas en una alcantarilla. Eso le ha pasado a más de una persona que se ha aferrado demasiado al cargo. Pero además es una ofensa a la gente. Yo me pongo a pensar, o sea, un país que cree que solamente una persona lo puede gobernar, es terrible. Es un mesianismo, pero intolerante en materia política. O sea, es el elegido, el bendecido. Solo él piensa. Y muchas veces el elegido es el que menos piensa. Entonces es lo que pasa en nuestros países. Y reitero lo que lo dije la semana pasada. A Fidel Castro le hizo un periodista una pregunta. Porque él se retiró por enfermedad, no se retiró porque él quería retirarse. Y le dejó al hermano en el poder, a Raúl Castro. Y a Fidel le preguntaron, le dijeron, ¿y usted por qué se retira? Y él dijo, es que chico, una persona no debe aferrarse a un cargo. Yo ya estaba en el cargo 48 años.
O sea, hasta en la contestación hay burla, es con sorna, o sea, una persona no puede aferrarse a un cargo. Yo no soy un obsecuente crítico de Fidel Castro, ha tenido muchas cosas buenas, otras no tan buenas, pero un país no puede ser gobernado por una sola persona, no puede. Que puede haber una reelección, puede haber. En México en eso por lo menos, después de tanto relajo que hubo en México, porque ha sido el país más corrupto en materia de elecciones de América Latina. 71 años se hizo del poder el PRI, el Partido Revolucionario Institucional, en elecciones que eran fraudulentas una tras otra. 71 años. Pero al final pusieron una norma de conducta, que es sufragio efectivo, que nunca era un verdadero sufragio, pero su norma es esta: sufragio efectivo, no reelección. Llegaste, te fuiste, déjate joder. Te quedas un periodo más, primero para la reelección, ya estás utilizando recursos públicos, ya estás utilizando tu imagen, ya estás haciendo una propaganda subliminal. El puente que inauguraste, el no sé qué, el no sé cuánto, que no lo inauguraste, que no se hizo con dinero tuyo, sino con dinero del Estado. Entonces, la reelección es el cambio de una democracia. Por último, un periodo como que aceptable, un periodo exagerado. Pero después, ya en medio de ese periodo, ya comienzan a hacer consultas populares, que si se hace una reelección indefinida, eso lo han hecho todos los gobernantes. Y manipulan las consultas y todo para que la gente diga sí, que siga, que siga. Solo hay uno, no hay más de uno para dirigir un país. Solo hay uno. Es terrible, porque reconocer que todos los demás integrantes de la ciudadanía no sirven para un carajo. Ojalá que aparecieras antes de perder la conciencia, antes de empezar esta botella. Ojalá se pudiera en un suspiro borrar mi memoria, con una copa cambiar nuestra historia. Ojalá.